los return address y saltábamos propiamente el stack donde teníamos nuestro shellcode y mágicamente funcionaba. ¿Por qué funcionaba? Porque no había diferenciación entre los permisos de las páginas de memoria. Una página de memoria era tanto legible y escribible como ejecutable, y no había diferenciación entre páginas ejecutables y no ejecutables. Bueno, eso con el tiempo cambió. Esta charla está específicamente para Windows, está orientada hacia Windows. Por eso en Windows apareció esto que se llama DEP, Data Execution Prevention, que básicamente lo que hace es dividir entre páginas ejecutables que contienen código y páginas no ejecutables. En el caso de la stack y la heap, son páginas no ejecutables, son páginas de datos, no pueden contener código, entonces esto de saltar directamente la stack y ejecutar mágicamente nuestro código desde ahí ya no sirve más, no va más. Entonces tuvimos que salir con otras soluciones. Una de estas soluciones es el tema del ROP, Return Oriented Programming. El primer paso para el ROP es esto que se llama stack swapping, otra gente le dice stack pivoting o como quieran decirlo, que básicamente la idea es, yo tengo un crash, yo tengo un puntero acá controlado, por ejemplo, en este caso de X. Esto está tomado, por cierto, de la vulnerabilidad de QuickTime, que salió ahora, que no está parchado todavía. Bueno, es esto. Nosotros controlamos este puntero, bueno, acá se lo da referencia, y por acá abajo se llama directamente dereferenciando de vuelta un puntero que controlamos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos mover la ejecución del procesador a donde nosotros queramos, ¿cierto? Pero recordemos, no a la heap, no al stack, porque no son ejecutables. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, ya que tenemos en EAX un puntero que controlamos, lo que hacemos es intercambiar la stack con memoria que nosotros controlamos. Entonces, nosotros ahora no controlamos el procesador específicamente como código ejecutable, pero controlamos la pila. Desde controlar la pila quiere decir que el próximo return address que tengamos lo controlamos nosotros. Y de aquí a más lo que vamos a seguir haciendo es encadenando llamadas. Y esto es el ROP, este encadenamiento. Entonces, por ejemplo, si queremos cargar un valor determinado en EAX, lo que hacemos es buscar un pedazo de código ejecutable en las librerías que están cargadas en la memoria que hagan algo como esto. Pop EAX, lo sacamos de la propia stack que nosotros controlamos y saltamos al siguiente. Pop SX, por ejemplo, cargamos otro valor en SX y lo sacamos del stack que nosotros controlamos. Bueno, en fin, son ejemplos de cosas que podés hacer en el stack, ¿cierto? Bueno, eso sería a mano. ¿Pero qué problemas tiene buscar a mano estas secuencias? Bueno, primero, por ejemplo, que el stack swap o el stack pivot a veces puede ser muy complicado de encontrar. Primero porque estos pedacitos que necesitamos encontrar no siempre son fáciles, no siempre es un exchange ESP-AX. A veces la memoria que controlamos no está tan accesible, sino que está en algún lugar un poco más complicado. A lo mejor hay que hacer una dereferencia de memoria o dos niveles de dereferencia para encontrar nuestra memoria. Después, a veces encontrar los gadgets son estos pedacitos de código que hablamos que reutilizamos. A veces encontrar los gadgets que necesitamos para hacer las cosas que queremos no es tan fácil. Y bueno, en este punto todavía ni siquiera hablamos de butchers. Butchers son los caracteres que tus cadenas no pueden contener, porque si no, bueno, la aplicación que estás tratando de romper los filtra o detiene el overflow o lo que sea. Si encima de estos problemas que nombramos acá le agregamos que tenemos que bypassear estos butchers, bueno, se va haciendo más complicado. Y entonces, incluso para casos muy simples, se suele tardar mucho tiempo en hacer esto. Y a veces es bastante molesto. Bueno, entonces empiezan las respuestas automáticas. Bueno, busquémosle la vuelta de hacer esto más fácil, que las computadoras nos ayuden, las que están, y aparecen los approaches automáticos.
Una opción que se viene haciendo hace un tiempo es buscar directamente pequeñas gadgets muy simples de una instrucción y un red y tratar de utilizar únicamente este pequeño set de gadgets que se encuentran para construir nuestro ROP. Y después hay algunas opciones más complicadas, pero también mucho más útiles, como es esto de Expression Trees and Matching, que le presentó la gente de Cynamics. Bueno, algunos problemas de estos approaches y por qué nosotros tomamos un approach diferente. Bueno, en el caso de Simple Scanning, que es el primer caso, bueno, es impreciso. En algunos casos puede llevar a falsos positivos y tiene muchísimos falsos negativos. Estamos hablando de gadgets siempre muy simples. Si necesitamos hacer algo un poquito más complicado o si necesitamos encontrar un gadget específico que sea un poquito más complicado, este sistema no sirve, no los encuentra. Y en el caso de Expression Trees, bueno, es obviamente mucho más útil, pero creemos que se pueden perder algunos gadgets que sean semánticamente iguales a lo que necesitamos, pero estructuralmente sean diferentes. Y bueno, los Expression Trees, a menos que estén canonicalizados, los puede llegar a perder, no los encuentro. Entonces, bueno, digamos, para hablar de esto tenemos que definir bien nuestro problema para poder entenderlo. Entonces, supongamos que sabemos dónde está nuestro buffer en memoria, entonces vamos a definir ¿existe alguna forma de encontrar un stack swap automáticamente, suponiendo que yo sé dónde está mi buffer controlado? Ese sería un problema. Y el otro problema es, ¿puedo crear ROP automáticamente partiendo de algún lenguaje de programación que sea más simple, más práctico desde el punto de vista del exploit developer, que no sea directamente buscar en el binario? Y bueno, nosotros decimos que sí se puede, y más aún que estos dos problemas pueden ser resueltos utilizando la misma herramienta. Y entonces es que hablamos de ROP vía SMT Formula Solving, o sea, resolver fórmulas de satisfabilidad módulo theory. ¿Okay? ¿Qué es esto? SAT y SMT. Dice Boolean Satisfiability Problem, es encontrar soluciones para fórmulas lógicas como esta que ven acá. Entonces nosotros tenemos acá un X, un Y y una variable Z, y estos solvers lo que hacen es encontrar cuáles son los posibles valores que pueden tener estas variables para que la expresión completa de true, de verdadero. ¿Ok? El chiste de estos solvers es que hacen esto automáticamente y la verdad, generalmente de forma muy rápida. Una extensión de este concepto de SAT solver son los SMT solvers, que lo que hacen es agregar una comprensión de teorías de un orden, digamos, de complejidad mayor. Por ejemplo, teorías de aritmética o teorías de bit vectors, que es el caso, por ejemplo, de los procesadores. Los procesadores trabajan con bit vectors de 32 bits, 64 bits, según el procesador que sea. Entonces, podemos plantear una fórmula como esta, por ejemplo, que se ve acá, y decirle, bueno, SMT Solver, búscame los valores para X y para Y que cumplen esta fórmula. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos fue convertir las secuencias de instrucciones que analizábamos a expresiones SMT. Y esto nos da una representación de la semántica de la instrucción. Perdón, no de las instrucciones, sería más bien de las secuencias. ¿Ok? Porque nosotros, por ejemplo, podemos tener NOPs, o sea, no operations, que estén compuestos de más de una instrucción, que cuando son aplicadas secuencialmente una detrás de otra, se cancelan a sí mismas. Entonces, la semántica de ese conjunto de instrucciones en realidad es un NOP, más allá de que cada instrucción individualmente tenga un significado diferente. Entonces nos permite resolver este tipo de cuestiones como qué es lo que realmente está haciendo esta secuencia, más allá de lo que hace cada instrucción en particular. Entonces, para construir nuestro ROP, lo que hacemos es
plantear nuestros requerimientos. Por ejemplo, necesitamos que EAX sea igual a la dereferenciación de memoria apuntada por SX y que en el mismo proceso EDX no se lo modifique. Entonces agarramos, planteamos nuestros requerimientos y le pedimos al SAT Solver que busque en la librería de gadgets que tienen analizados un gadget que cumpla esos requerimientos. ¿Ok? Automáticamente, nosotros no hacemos nada. Le decimos, necesito esto y el sistema lo busca así, solo. Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo. La instrucción add EBX podría transformar en una cosa así, como asignamos al diccionario de registros por EAX y creamos una expresión nueva de tipo add que sume el valor anterior que tenía EAX con el valor de EBX, ¿ok? Y lo mismo después hace con las flags y lo mismo hace con las excepciones en el caso, por ejemplo, de la división, que puede generar una excepción en el procesador. Bueno, entonces eso sería una instrucción y después obviamente iteramos sobre todas las instrucciones y entonces se van anidando las expresiones y quedan cosas como esta. Acá tenemos el add y está anidado dentro de una expresión sub, ¿ok? Y así se van construyendo más expresiones más y más grandes hasta que tenemos un conjunto de expresiones que definen toda la secuencia. Y esto mismo, por supuesto, es para los flags, es la misma idea. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos decir ¿qué define un gadget útil? Un gadget que nosotros necesitamos. Entonces necesitamos definir los criterios de búsqueda. Por ejemplo, necesito un gadget que setee ESP igual a EAX más 4. Y en el medio no toque EAX, por ejemplo. Un gadget que podría dar esto sería, por ejemplo, el exchange EAX ESP que vimos antes. Y un REST. Y entonces lo que hacemos, decimos, bueno, vamos a expresar esto como una fórmula en Satisfiability Model Theory y decimos, bueno, ESP al final, digamos, de la secuencia tiene que ser igual a EAX al comienzo de la secuencia más 4 y EDX al final de la secuencia tiene que ser igual a EDX al comienzo. Entonces, agarramos, ponemos todo esto en el SAT Solver y le decimos y los comparamos, decimos, ¿este gadget cumple esto? Sí, no, SAT, no SAT, y te va diciendo hasta que encuentres uno que sirva. Bueno, un pequeño detalle, el solver responde en realidad dos preguntas. Responde si una expresión es SAT y si una expresión es válida. Una expresión que la parte de satisfabilidad significa que existe por lo menos un conjunto de asignaciones en las variables que da como resultado de la expresión verdadero. Y válido significa que todas las posibilidades que puedas poner en ese conjunto de variables van a dar verdadero. O sea que no existe ninguna asignación que falsifique la expresión. Bueno, entonces tenemos dos tipos de gadgets que podemos buscar. Gadgets que son válidos, es decir, que no importa cuál sea el contexto anterior, siempre van a hacer lo que nosotros necesitamos que hagan. Y otros gadgets que son SAT, o sea, que son satisficables. Significa que, dadas ciertas condiciones, cumplen lo que nosotros necesitamos. Quiere decir, nosotros seteamos condiciones previas, iniciales, en las que nosotros sabemos de cómo va a estar el procesador y encontramos un gadget que específicamente para esa circunstancia tiene el resultado que esperamos. Serían gadgets que son útiles en ese contexto únicamente, no son útiles, no son válidos, ¿ok? Son SAT. Entonces el workflow de esta especie de sistema automático sería, bueno, encontrar los posibles gadgets primero,
construir una fórmula de SMT por cada gadget que encontremos, y después por cada primitiva de ROP que queremos que esté en nuestro ROP shellcode, construimos también una fórmula de R. ¿Okay? Y entonces después decimos, por cada fórmula que haya G que creamos, nos fijamos si existe una primitiva ROP, o sea, si la primitiva ROP que encontramos cumple con ese gadget. ¿Okay? Si lo cumple, lo usamos. Vamos a la implementación. Bueno, primero para encontrar los candidatos es relativamente simple, esto hace rato que lo hacemos. Buscamos los opcodes de red, o sea C2 o C3, que es red o red y una constante, y de ahí empezamos a desensamblar hacia atrás todas las posibilidades hasta una cierta profundidad que se fija de antemano, y generamos todos los posibles desensamblados hasta llegar a ese red. Una vez que estamos ahí, entonces nos va a devolver una lista de posibles desensamblados, ¿okay? Para todos los red que haga. Entonces tenemos todos los posibles gadgets. Este sería un ejemplo. Dado este pedacito de binario que tenemos acá, se puede desensamblar así, se puede desensamblar así, se puede desensamblar así, dependiendo cuántos bytes te corras hacia atrás, desde el red. Hasta el red. Tac, 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 tac. Depende de cuánto te corras, se desensambla de una forma diferente. Una vez que tenemos toda esta lista de candidatos, lo que hacemos es pasarlos por el Sequence Analyzer, que es justamente este sistema que transforma todas las instrucciones a expresiones SMT. Lo que generamos como resultado es como si fuera un snapshot de todos los cambios que se produjeron sobre el CPU, sobre las de memoria y sobre las flags, ¿okay? Como resultado de ejecutar esa secuencia. Entre otras cosas, soportamos un manejo de memoria abstracto, es decir que, por ejemplo, si tenemos esta instrucción y no sabemos todavía a dónde apunta DDX, porque no la tenemos resuelta, lo mismo podemos procesarla, ¿okay? Porque todos los índices en nuestro mapa de memoria en realidad son expresiones SMT. O sea que no importa si no sabemos cuánto vale DX, lo mismo podemos manejar esa operación. Y otra cosa interesante de la implementación actual es que es relativamente simple agregar nuevas arquitecturas. ¿Okay? Actualmente está hecho este trabajo para x86, pero también se puede hacer para x64, para ARM, para los que se les ocurra. La idea es más o menos la misma. Es cuestión de soportar la emulación de cada una de las instrucciones y ya está. De hecho, se podría hacer de otra forma. Se podría haber pasado primero a un IL y soportas únicamente el IL. Pero bueno, en nuestro caso lo hicimos así. Este es un ejemplo, por ejemplo. Se analizó esta secuencia, que si vemos acá tiene un jump condicional. Bueno, en realidad si lo analizan no es condicional. Esta sí o sí va a ir a parar acá. Y acá se ve más o menos cuál sería el final del estado. SP termina siendo igual que SP al principio, y y el cambio que acá vemos, EX, va a terminar siendo EBX más EDX. ¿Okay? Si uno lo analiza instrucción por instrucción, no es obvio, pero si analizas todo, la secuencia completa, sí termina siendo eso. Y EIP, por ejemplo, va a ser el valor inicial de EIP más, bueno, la suma de todas estas instrucciones. Y acá están las expresiones que definen al flags, por ejemplo. Bueno, la parity flag siempre es un poquito complicada, pero por ejemplo el carry flag dice si la suma de estas dos partes es menor que la segunda parte, entonces hay un carry, ¿okay? Y se pasa. Y esto daría true. Lo siguiente que hacemos una vez que pasamos por el Sequence Analyzer es calcular propiedades específicas de cada uno de estos gadgets. Por ejemplo, propiedades como qué registros se escribieron, qué registros se leyeron, qué registros se usaron para dereferenciar memoria, y también se pueden setear propiedades que sean no específicas de las instrucciones o de los registros en particular, sino del gadget como todo. Por ejemplo,
este gadget lee del stack y escribe en un registro. Mientras más inteligentes seamos en este cálculo de propiedades, más rápida va a ser la búsqueda, porque la parte de instanciar cada una de las secuencias en el solver y hacer la comparación, se podría decir que es relativamente más lenta que una búsqueda binaria que hagamos teniendo en cuenta estas propiedades. Entonces la búsqueda se hace en dos pasos. Primero buscamos gadgets según esta lista de propiedades y del subset que conseguimos hacemos la comparación uno a uno. ¿Okay? Y otra cosa que se calcula es el Gadget Complexity Index, que básicamente es un número abstracto que nos va a decir qué tan complejo es este gadget. Acá vamos unos ejemplos así como medios burdos, pero la idea es, por ejemplo, cuántos registros se modifican, cuántas operaciones que toquen la memoria hay, cuánto se mueve el stack pointer. Recordemos que estamos hablando de un ROF, así que si tenemos una instrucción como esta, por ejemplo, que es un red 30, quiere decir que después de que se ejecutó el gadget, se mueve el puntero de SP, se mueve 30 para abajo, o sea que tenemos todo este espacio en el medio que no lo utilizamos. Entonces, es peor utilizar ese gadget que utilizar otro. Mientras menor sea el índice de complejidad, es preferente usar eso. Esto nos sirve como una cuestión de orden. Tratamos de usar lo más simple y si no encontramos en los más simples, nos vamos yendo hacia lo más complejo. Bien, eso sería la parte más teórica. ¿Cómo lo usamos esto? Bueno, para el caso del stack swapping, vamos a definir primero bien, de nuevo, qué es lo que necesitamos. Bueno, stack swapping quiere decir que ESP apunta a una dirección de memoria controlada por el atacante. Y EIP apunta al contenido, o sea, a la memoria propiamente controlada. ¿Okay? Y esto es muy importante porque generalmente cuando se habla de stack pivoting o stack swapping se piensa siempre en esto. Y en realidad esto no es suficiente. Necesitas las dos cosas. Y un ejemplo, por ejemplo, que cumple la primera parte, pero no la segunda, es este. Y que este ejemplo no lo inventé yo, sino que es un ejemplo que usan los exception handlers, por ejemplo, cuando handlean excepciones en Windows, hacen este tipo de cosas. Entonces acá terminamos controlando el stack, pero gracias a esta parte no controlamos IP. Entonces cuando se ejecuta ese red, vamos a ir a parar a cualquier lado que nosotros no necesariamente controlamos. ¿Okay? Entonces stack swapping, ESP y EIP con la dirección y el contenido controlados. En SMT lo ponemos de cierta forma. Por ejemplo, en el caso más simple de una exchange EAX, ESP, red, que es el ejemplo más fácil, vamos a decir que para cumplirla en primera parte, creamos una expresión de igualdad entre ESP y EAX más 4. Y para la segunda parte, otra expresión de igualdad entre EIP y la memoria apuntada por EAX. ¿Ok? Para cumplir las dos partes al mismo tiempo, simplemente hacemos una expresión booleana de AND, ¿okay? De las dos partes. Entonces le decimos, necesito esto y esto. Y el solver mágicamente se encarga de darnos un resultado que sirva. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un script que tenemos hecho en Immunity Debugger, que lo que hace se llama find gadget, y lo que hace es encontrar gadgets, dada una serie de condiciones. Acá, por ejemplo, dijimos que era un gadget donde ESP, destino, sea igual a EAX como fuente. ¿Ok? Y acá lo que encontró fue eso. ESP es igual a EAX más 4. ¿Ok? Eso por la parte del stack swapping. Por otro lado, está la parte del ROP, propiamente dicho. Que queremos hacer ROP desde lo que nosotros llamamos un mini assembler. O sea, ¿por qué mini assembler? Porque es mucho más fácil no tener que aprender otro lenguaje. Simplemente es pseudo assembler. Entonces lo que necesitamos es una especie de compilador de ROP.
Algunas de las responsabilidades que tiene este compilador, bueno, se encarga de alocar y liberar los registros, porque no trabajamos directamente sobre registros, sino sobre variables, que no sabemos a dónde están en realidad. Van a estar en un registro que el compilador se va a encargar de mantener vivo mientras haga falta. Cuando ya no se necesita más esa variable, se libera el registro. Y por otro lado, también preservarla en mi propia cadena de ROP, preservarla de sobreescrituras que puedan generarse por cada uno de los gadgets que ejecuto. Se tienen que encargar de cumplir todas las condiciones previas para poder usar un gadget. Recuerden que hablamos de que hay gadgets válidos y gadgets que son SAT. Si yo quiero usar un gadget que sea SAT, me tengo que fijar que todas las condiciones previas se cumplan antes de poder usarlo. Entonces el compiler se tiene que encargar de agregar todos los gadgets que hagan falta para que ese gadget lo podamos usar. Y además, tiene que encontrar, esto es muy importante, tiene que encontrar la mejor forma de ejecutar una instrucción en el mini-assembler. Porque hay más de una forma, o sea, hay más de un truco, me gusta llamarles trucos, para hacer lo mismo. ¿Ok? Bueno, y también tiene que bypassar batcher, por supuesto. Entonces, este es el tema. Hay muchas formas de hacer lo mismo en ROP. Puedo hacer un pop de X red, por ejemplo, y en mi propia stack tengo el valor de X, o puedo popear en dos registros diferentes y hacer un sub entre los dos para tener una X, el valor final que quedaría. Puedo tener mucha suerte y encontrar justo un gadget que setee el valor que necesito, o puedo hacer una cosa así. En fin, tengo muchas opciones para hacer lo mismo. Entonces la idea es que nosotros queremos soportarlas a todas. Y entonces para eso generamos un sistema modular con handlers. Por cada instrucción que nosotros soportamos dentro del mini-assembler, tenemos handlers para esa instrucción. Cada uno de esos trucos, esas posibilidades que tenemos para ejecutar una instrucción de mini-assembler, hacemos un handler. ¿Okay? Y a cada uno de esos handlers le damos una preferencia. Como siempre, volviendo al tema de la complejidad, tratamos de usar primero lo más simple. Si eso no funciona, más complicado, no funciona, más complicado, y así vamos dando. Para eso la preferencia. Usemos primero siempre lo más corto, lo más confiable. Y si no, bueno, lo que se pueda. Desde la perspectiva de una fórmula de SMT, simplemente lo que tenemos que hacer es agregar a la expresión todos los requerimientos que necesitamos que nuestro handler genera. Bueno, necesito que X sea de esta forma, que la memoria sea de esta forma, que los flags sean de esta forma, y nuevamente pedirle al solver que compare y encuentre un gadget que sirva. Desde el punto de vista del SAT solver, del SMT solver, la verdad no es muy complicado. Este sería un ejemplo, más o menos. Esta parte no está terminada de implementar. Para diciembre tiene que estar lista. Pero bueno, este es más o menos el API como las queremos poner. Por ejemplo, acá resolvemos un import a virtualalog. Acá tenemos los argumentos para un virtualalog. Hacemos un call, bank, dirección, argumento, calling convention, y nos devuelve una variable ROP, ¿okay? Donde está almacenado el buffer alocado. Bueno, esta es una instrucción especial que es muy útil para ROP, que lo que hace es decirnos dónde termina nuestra cadena. Por ejemplo, cuando necesitamos copiar, por ejemplo, tenemos ROP y después un shellcode, necesitamos saber exactamente dónde termina nuestro ROP para saber dónde empieza el shellcode. Entonces hacemos una instrucción así y decimos, bueno, empieza, en este caso está encriptado. La idea es que vos tenés labels dentro de tu ROP y tenés saltos condicionales dentro del ROP. Entonces lo que hacemos es desencriptar con un SOR el shellcode y copiarlo a esta memoria que alocamos virtualmente ejecutable. Y loopeamos hasta que se termine. Y después saltamos directamente a este shellcode que desencriptamos. Un punto interesante de esto es que el código para desencriptar nuestro shellcode no está en assembler. O sea, no se puede leer. Si lo agarra un analizador de malware, no va a entender nada, porque el código se desencripta desde el ROP.
¿okay? Tendría que en todo caso analizar el ROP para poder saber qué lo está desencriptando, cuál es la clave para desencriptarlo. ¿Okay? Esto bypassea prácticamente cualquier antivirus que trate de hacer un análisis heurístico sobre lo que está sucediendo. ¿Okay? Bueno, resumen. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esto? Bueno, emulamos todo el instruction set x86 usando expresiones SMT, no FPU, nada de las cosas raras, sino simplemente las instrucciones, las flags de memoria. Almacenamos esta representación para poder compararlo después en una especie de librería. Y bueno, esto significa que lo que hacemos es capturar la semántica de esta secuencia de instrucciones. Bueno, en nuestro caso el solver que usamos se llama CBC3 Solver. No me acuerdo, es de una universidad, no me acuerdo la verdad cuál ahora, pero lo hace una universidad de Estados Unidos. Bueno, y esto nos permite, se tienen varios usos estos. Nos permite, por ejemplo, resolver una pregunta, que es lo que estamos viendo de stack swapping. Tenemos algún gadget en nuestra librería de gadgets que cumpla estas propiedades. Si no, stack swapping. Tenemos un gadget que, por ejemplo, setea X un valor y no toque ni S ni Y, return oriented programming. Y también sirve, por ejemplo, para resolver cosas como esto, que se llama symbolic execution. ¿Existe algún valor para EX que tome el branch que tenemos acá, que ejecute el salto? Entonces, ejecutamos esto y me va a decir, ¿existe algún valor de X donde salte? ¿Y cuál es ese valor? De hecho, lo que te da es counterexamples, o sea que te va a dar uno y después te genera otro y de otro y otro y otro. No es que te da rangos de valores, pero sí te da casos. Te dice, bueno, mira, si X le seteas tanto, va a tomar este jump, o no. Eso es más o menos. Conclusiones. Deplif 2.0, que es esto que estamos haciendo, lo vamos a liberar a todo el código, nuestro archivo Python. Está prácticamente terminado, la parte de stack swapping y todo eso, y symbolic execution ya está hecha. Lo que tenemos que hacer es terminar un poco el compilador, y va a ser liberado todo ese código junto con cuando salga el Minute Debugger 2.0 en diciembre ahora de este año. Se pueden realizar muchas herramientas diferentes con este Sequence Analyzer. Nosotros acá pusimos 3 ejemplos, pero se pueden hacer más cosas. Se puede toda la parte de branch resolution o path constraints, todos estos análisis estáticos o pseudoestáticos que se pueden hacer para definir cómo llegar de un punto a otro y cuál es el input que tengo que poner para llegar a un lado, se puede realizar con esta librería. Después, hacer shellcode que sea únicamente ROP, o sea que no es que aloca y después ejecuta un shellcode, sino más bien el tipo de shellcode que se utiliza en iPhones, en ARMS y ese tipo de cosas, que es ROP only. Se puede hacer con esta librería, no necesitamos hacer un second stage, directamente lo hacemos todo en ROP. Y los conceptos de ROP que mostramos acá se pueden extender a otras técnicas que hagan code reuse, porque en realidad ROP es una técnica que reutiliza fragmentos de código, que casualmente todas terminan en red, porque es la técnica, pero no es la única técnica, ni es la única forma de reutilizar código ejecutable. Entonces, esta misma librería se puede utilizar con otras técnicas, como gadgets encadenados por jumps o por calls, o cualquier cosa que se les ocurra más adelante. No se queden con ROP, como que esa es la última solución de todo. Y that's it. Gracias por escucharme y cualquier cosa voy a estar acá al lado.